El malacate es una herramienta prehispánica utilizada por los pueblos indígenas para hilar el algodón y elaborar los coloridos tejidos que tanto nos gustan. Inmalacat es la revista cultural de Silincali Radio que te invita a hilar ideas para formar un gran tejido intercultural a través de comentarios, entrevistas, música e intercambio de experiencias. Comenzamos. Pues muy buenos días, ya estamos aquí listos y listas para arrancar con nuestra revista cultural Inmalacat que transmitimos ¿desde dónde transmitimos, Cas? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ya aquí muy contenta, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Yancuicuicamatilisli en Xochocotla, Morelos. Y bueno, nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales y qué bueno que ya estamos, es un día agradable, ya escucharon al gallo, ¿no? Hasta Madrugador, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos, Cas? Cuéntanos, vamos hoy a tocar el tema, bueno, además que estamos llevando a cabo las jornadas culturales de verano, ¿cómo las has visto, Cas? Muy contenta estoy porque ya es nuestra segunda semana de las jornadas culturales de verano en Netemachilispan. Los niños y las niñas todas muy lindos, muy amables, se vieron muy emocionados en su primer paseo que fue hace unos días. Y pues toda esta semana estuvimos transmitiendo las entrevistas que logramos como hacer desde de Silincali Radio, con ellas y ellos, y nos contaron cómo les fue en sus paseos, qué es lo que vieron, cuáles fueron sus impresiones. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo viste? ¿Hubo una, cómo se puede decir, una apertura? ¿Las niñas y los niños participaron con gusto? Por ejemplo, en las entrevistas. Bueno, tuvimos ahí algunos casos cuando empezamos a entrevistar uno a uno, pues se veían como más tímidos y les costaba más como compartirnos, pero cuando estuvimos entrevistando ya en grupo, pues fue más fácil porque igual se iban recordando, ¿no? Como, pero también vimos la mariposa, que la vaca, ¿no? Y iban ahí compartiendo. Pues también estaremos escuchando alguna de esas entrevistas. Yo creo que valdría la pena insertarla para que la gente pueda también escucharlas, la audiencia, y pues nos mande sus comentarios, a ver qué tal. Yo creo que en algún momento, porque ahorita tenemos un programa que nos parece muy importante dentro de estas colaboraciones con Cultural Survival, a quien les mandamos un saludo desde Silincali Radio. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy? Hoy vamos a escuchar el primer capítulo de Mamá Cota está en peligro. Y vamos a escuchar una serie de 3 capítulos. Hoy vamos a iniciar con el primero y justo nos va a hablar de este lago maravilloso, el Titicaca, que para los poblados ahí cercanos es Mamá Cota, y cómo es el corazón del agua para estas comunidades. Muy importante, y además el lago Titicaca. ¿Dónde se encuentra el lago Titicaca? Estamos hablando de un lago que está a una altura impresionante en la parte de la cordillera de los Andes. Vamos a escuchar, los invitamos, porque el tema del agua no es un tema, bueno, Xochocotla ha tenido siempre el problema de la falta de agua, pero hay que darnos cuenta que no es solamente el caso de Xochocotla, sino que estamos hablando de un problema global. Está habiendo una sobreexplotación de los recursos naturales por la gran población que ya somos, y que vale la pena más bien reflexionarlo, porque si no, pues estamos más bien yéndonos con esta escalada del consumismo, y no estamos, bueno, en un sistema, como bien decía el documental, La historia de las cosas, un sistema lineal que no, bueno, que solamente saquea, extrae, destruye, pero no reconstruye, ¿no? Sí, está muy impresionante también. Justo qué bueno que mencionas eso de aquí en Xochocotla, porque en los paseos que hicimos con las niñas y los niños, pues sí, también vieron este problema del agua cuando decían como, hay un río, y después resulta que es un drenaje, ¿no? Como que porque no funciona el cárcamo, y que es como ellos nos cuentan. Así es. Pues bueno, vamos a escuchar, que los invitamos, y también los invitamos a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir, Cas? Al número de teléfono, ya iba a darles el mío. Bueno. Al número de teléfono 221-743-1291 o a la página de Facebook
Silincali, Sonora. Ahí estamos muy atentas y atentos a todos sus mensajes y comentarios. Bien, pues vamos a escuchar, nos vamos un poquito y regresamos después de este capítulo. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Titicaca es el lago del origen y del fin de las cosas. Es la fuente, la pacarina ancestral que hace surgir el mundo con sus luminares y sus seres. Porque Titicaca es nombre clave, semilla de semillas, secreto múltiple. Fernando Díez de Medina, Naijama. Cuando yo tenía como 12 años a 13 años, en 1974, 75, entonces el agua era muy cristalino, hasta tomábamos, no tenía olor, había buenas totorales, había buenas algas, peces tamañazos que había, el lago era a una altura de 2 metros. Esto es Mamacota está en riesgo. Este es un documental radiofónico de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Consta de 3 episodios en los que vamos a escuchar los testimonios de estudiosos, investigadores, activistas, académicos y pobladores de regiones cercanas al lago Titicaca. Nuestro equipo viajó hasta este lugar para entrevistarlos y conocer, desde sus propias voces, qué está pasando en el lago más alto del mundo. Para los pueblos andinos del altiplano sudamericano, Mamacota es la diosa del agua, la madre de las aguas, y es también una de las formas en que nombran al lago Titicaca, un enorme cuerpo de agua compartido por Bolivia y Perú. Episodio 1. Corazón de agua. Estamos en la comunidad aymara de Queguaya, Bolivia, en el lago menor del Titicaca, también conocido como Huiñaymarca. Aquí abordaremos una pequeña lancha de motor que nos llevará a recorrer parte del lago. Hasta nuestros territorios han llegado noticias sobre la sequía, la contaminación y la alarmante disminución del nivel del lago. Queremos documentar lo que ocurre y contribuir, en la medida de lo posible, a generar y difundir información sobre este tema. Bienvenida a Queguaya. Quien nos guía es Oscar Limachi Mamani. Guía local de turismo al mismo tiempo. Soy artesano en totora y yo conozco el lago menor del lago Titicaca, en toda la bahía Coana, en todo el sector de Taraco, Cabo de Santa Rosa, todo al lado de Guarina, en todas las orillas del lago menor del Titicaca conozco. Vamos. Nos dirigimos a la isla Pariti, también en el lago menor. Oscar es un gran conocedor del Titicaca y nos dijo que ahí encontraremos una de las mejores vistas del lago en esta zona. El lago Titicaca es el lago más grande de Sudamérica. Por cada año está rebajando el lago Titicaca. Al mismo tiempo se está haciendo una contaminación fuerte. Tiene 8.300 kilómetros cuadrados de extensión que lo ubican en el 24º lugar entre los grandes lagos del mundo. Al parecer para mí es por la poca lluvia.
por cambio climático. Se ubica en el altiplano a una altitud media de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Es por tanto el lago navegable más alto del mundo. En 1985 era una altura de 3 metros de profundidad de estos lugares. De esas fechas ya ha rebajado hasta 2023 o 2024 a una altura de 50 centímetros. Y alcanza una profundidad máxima de unos 285 metros. Jorge Molina, a quien acabamos de escuchar, es investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Es un estudioso del lago Titicaca, al igual que el investigador francés Javier Lázaro, quien, por cierto, fue la persona que nos contactó con Oscar Limachi. Como científico he tenido la chance de estudiar el lago menor del Titicaca en 1979-80, en una época que el lago era muy pristino, muy bien conservado, como cualquier lago de la cordillera de los Andes, porque había poca población alrededor, no existía el Alto. El Alto es la segunda ciudad más grande de Bolivia. Colinda con La Paz, la capital de este país sudamericano. Es una ciudad que desde su fundación, en 1985, ha tenido un acelerado crecimiento demográfico. Y todavía no existía el cambio climático, o por lo menos no se sentía tanto, ¿no? Desde hace algunos años, investigadores, académicos y pobladores locales vienen advirtiendo que la parte boliviana del Titicaca está siendo contaminada en buena medida por desechos que llegan a través de ríos que atraviesan precisamente la ciudad de El Alto, además las ciudades de Viacha y Laja, y desembocan en la bahía de Coana, en el lago menor del Titicaca. Y he vuelto 30 años después y no podía creer lo que he visto, un lago impactado por toda la urbanización del Alto, con ríos totalmente cloacales que desembocan en el lago menor. Junto a la bahía de Puno, en Perú, el lago menor del Titicaca es una de las dos áreas menos profundas. Entonces son las dos áreas más sensibles a cualquier perturbación de naturaleza climática o humana. ¿Qué profundidad tiene aquí? Esta apenas tiene 1 metro. Es poquito. Sí, apenas tiene 1 metro. Hay una parte que está la alga también ocupada y por ahí es una profundidad de 30 centímetros. Ah, está. Sí, muy bajo. Más adentro hay de 20, pero sigue avanzando hasta la boca del río Catare. Ahí es apenas la profundidad de 10 centímetros, 20 centímetros. Muy bajo. A esta parte del Titicaca, el lago menor, llegan desechos domésticos e industriales, lo que ha generado mal olor, cambio en el color del lago, aparición de microalgas, muerte de la flora y la fauna local. La contaminación y sus consecuencias son alarmantes y se suma la falta de lluvia. Por la contaminación está cambiando el color. Y la falta de lluvia hace que se vaya secando. Ese es uno, para falta de lluvia. Poquito llueve, entonces poco crece. 1 metro siempre rebaja cada año. A veces cuando la helada llega fuerte, 1,20, así 1,30, más rebaja. Siguiente año, si no llueve, ya no recupera esa altura. Antes llovía pues, así unos 3 horas, 4 horas. Ahora no, apenas media horita llueve. Sí. El lago Titicaca es un ser ancestral. En el libro del Observatorio Permanente del Lago Titicaca, que amablemente nos compartió Javier Lázaro, se dice que es uno de los 20 grandes lagos más antiguos.
como se le conoce actualmente, tiene más de 9.000 años, pero es el resultado de una sucesión de lagos antiquísimos, como el Mataro, que existió hace más de 2 millones de años. Durante todo este periodo, el Titicaca ha tenido grandes transformaciones de manera natural, pero en las últimas décadas los cambios se han acelerado. Las causas: el cambio climático, la contaminación, entre otras. Hoy en día el Titicaca está seriamente amenazado porque fuera de las dinámicas naturales de desecación que están ocurriendo a lo largo de los millones de años, están las amenazas del cambio climático, que han hecho de que la temperatura se incremente no 1.1 grados en el altiplano, es el doble. Aquí en el altiplano el incremento de temperatura ha sido el doble que el promedio mundial. Quien nos habla es Gonzalo Lora, ingeniero ambiental, experto en cambio climático y activista por el lago Titicaca. El lago Titicaca recibe más o menos los vertidos de cerca de 3 millones de personas. Estamos hablando de las alcantarillas de cerca de 3 millones de personas en Bolivia y en Perú. Súmale el parque industrial del Alto, Juliaca en Perú, Laja. Súmale la contaminación de la ganadería, sumarle la contaminación de la minería. Hay más de 70.000 metros cúbicos de pasivos mineros en el área de Milluni desde la época de la minera Comsur. Nadie se hace cargo de esos pasivos, es carísimo hacerse cargo de esos pasivos y están generando drenaje ácido de mina, están generando contaminación por metales pesados al mayor reservorio de agua potable del altiplano. El problema que tenemos con el lago Titicaca aquí en Bolivia, muy triste. De principio sí, claro que pueden utilizar mi canción, es de autoría colectiva, es decir, el trabajo es de un colectivo que se llama Aymuray, un colectivo sonoro le decimos nosotros. Como bien dicen las y los integrantes de Aymuray, la situación en el lago Titicaca es delicada y tomar medidas que ayuden a su protección es urgente. Se trata de un lago de elevada importancia cultural, ecológica, ambiental, económica y social. El lago Titicaca es emblemático porque ha sido la zona donde se originaron algunas de las grandes civilizaciones andinas, como la civilización de Tiahuanaco, y también incluso la incaica que en sus historias, en sus leyendas, asume que también se originó allí. Además, es un lago con unas características especiales. Su ubicación y su altitud hacen que la mayor parte de la fauna, por ejemplo, sea endémica. Prácticamente todos los peces del Titicaca son endémicos al lago y su cuenca, así como varias especies de aves, de anfibios, etcétera, etcétera. Hay diferentes aves, hay chocas, hay tiquitiquis, hay flamencos, hay zambullidor, hay otros gaviotas, otros aves más. Hay un ave pequeñita, 7 colores. Ese ave es muy inteligente, porque su nidito se lo hace a una altura de qué tamaño va a crecer el lago. El ave es muy inteligente. Para las condiciones extremas que hay, es un sistema de altísima diversidad y de altísimos endemismos, y además de endemismos,
sumamente increíbles, ¿no? La rana gigante del Titicaca es un ser muy increíble porque es el ser más eficiente para respirar debajo del agua de todo el planeta, por ejemplo. O sea, las condiciones en el Titicaca son tan extremas que han hecho que esta ranita tenga la piel extremadamente plegada, pero además tenga un sistema de pulmones atrofiados y tenga la tasa de metabolismo más baja en toda la naturaleza para ser el ser más eficiente para respirar debajo del agua. ¿Por qué? Porque naturalmente el Titicaca tiene 40% menos de oxígeno que un ecosistema similar a nivel del mar. Entonces estos endemismos de la rana gigante, la queñola, las orestias, ¿no? Las orestias son unos seres impresionantes también, pero es probable de que se hayan extinto tal vez más de la mitad de las orestias sin que las hayamos conocido, ¿no? Las orestias son un tipo de peces habitantes del Titicaca. Se les conoce popularmente como carachis. Los incas les llamaban carachis porque tienen escamas. Y tú los ves, son como pececitos acorazados, ¿no? Son como pequeños dinosaurios. Y son un grupo muy extraño para la ciencia porque ellos se reproducen entre las diferentes especies de orestias, de carachis. Entonces la ciencia nunca ha tenido claro si son 4, si son 8, si son 36 grupos de orestias. Pero lo que sí sabemos es que hemos exterminado un montón de ellos. Por la contaminación se pierden las algas que había debajo del agua. Y debajo de esas algas vivían peces y las peces desaparecen. Entonces la población del lugar ya quedamos sin trabajo por pescado, porque antes vivíamos de pez y al rebajar el agua los peces también se pierden. Yo era pescador antes y por eso me dedico al turismo. ¿De qué vamos a vivir? El cambio climático, la sobrepesca, la contaminación están extinguiendo a las orestias. Y hay también otra amenaza. Desde los años 50, lo que se ha ido gestando es una lógica de ver al lago como un objeto, ya no como un ser. Y el proyecto de desarrollo Truchícola ha sido el principal factor de esto, ¿no? Clemente Mamani, el joven antropólogo al que estamos escuchando, destaca la introducción de la trucha arcoíris como uno de los factores que, con el paso de los años, ha transformado la forma de ver y entender al lago. Con eso cambia la lógica de vida, el estilo de vida, el tema de la pesca comercial, ¿no? Y esa lógica ha marcado como esa instrumentalización del lago, es decir, es un objeto más. Las comunidades sí tienen, de alguna manera manejan un sostenimiento, digamos, de sus recursos, ¿no? Pero ya desde los gobiernos, desde la empresa, ese aprovechamiento es mucho más violento. La introducción de la trucha al lago Titicaca y años después del pejerrey, ambos peces muy voraces, ha impactado de manera negativa a las especies de peces nativos. En la década de los 40, producto de la consultoría de un consultor norteamericano de USAID, se recomienda para aumentar la productividad del lago Titicaca introducir la trucha. Y la trucha es un carnívoro. Entonces es el equivalente a que hubiésemos traído leones. Entonces los leones se han comido a los pumas, que era el máximo predador de la cadena alimenticia del lago Titicaca. Estos peces eran los humantos. Los humantos eran unos peces amarillos grandes, llegaban a 30, 45 centímetros. Y dice que eran amarillos y salían en la tarde por la Isla del Sol. Y los humantos desaparecen en la década de los 40. Después, en la década de los 70 más o menos, se introduce el pejerrey en el lago Uruburu y llega a través del río Desaguadero al lago Titicaca. Entonces, no solamente has metido leones, sino ahora has metido tigres. Debajo de esas algas están los peces. Cuando antes había harto pescado, nadaban, se veían. Ahora ya no hay mucho pescado, se esconden debajo de las algas. ¿Qué peces son los que hay aquí? Aquí hay carachi, el amarillo, el mauri,
pejerrey, los 3 o 4 clases de peces hay más, pero hay poco trucha. El gis y el caño se están perdiendo. Ya no hay esos peces. Oscar Limachi nos ha traído, en su pequeña lancha de motor, a recorrer parte del lago menor del Titicaca. Al llegar a Isla Pariti, nos invita a subir a un cerro y mirar, desde ahí, el lago lleno de totorales. Manchones cafés y verduzcos contrastan con el azul del lago. La totora es una planta acuática, una especie de junco con el que se construyen balsas, artesanías, sombreros, techos de viviendas. Cuando el lago baja, hay hartos totorales, extenso como monte, como para perderse. Aquí, en la punta de este cerro, el viento se siente con fuerza, enfría el rostro y las manos. Oscar Limachi nos señala en qué dirección está la bahía de Coana, el lugar al que llegan los desechos arrastrados por los ríos que atraviesan el Alto, Viacha y Laja. ¿En qué dirección está Copacabana? ¿Hacia dónde está Perú? En esta zona el Titicaca todavía es de un azul profundo. Lo miro y pienso que, a pesar de padecer los embates del cambio climático y la contaminación, es un ser que resiste, que se regenera y que sigue dotando de vida a todo este territorio. Definitivamente el Titicaca va más allá de ser un paisaje bonito, de ser un lugar interesante, de ser el mayor cuerpo de agua del continente, no. O sea, el Titicaca es fundamental para sostener las dinámicas ecológicas del altiplano y probablemente de gran parte del planeta. El lago Titicaca evapora más o menos en promedio 500 toneladas de agua por segundo, porque son 2 metros de columna de agua que evapora naturalmente el lago por un volumen de 8.400 kilómetros cuadrados. Entonces es mucha agua, es un servicio ecosistémico que no podríamos reemplazar de ninguna manera. Pero esa agua no se pierde, sino que esa agua se redistribuye a lo ancho y largo de toda la cuenca del altiplano, pero además el lago redistribuye a través de los acuíferos. Entonces todo esto hace del Titicaca un corazón de agua. Titicaca es el lago del origen y del fin de las cosas. Es la fuente, la pacarina ancestral que hace surgir el mundo con sus luminares y sus seres. Porque Titicaca es nombre clave, semilla de semillas, secreto múltiple. Fernando Díez de Medina, Naijama. En nuestro siguiente episodio de Mamacota está en riesgo. Estamos en una de las islas de la comunidad de los Uros, en el medio del lago, un paraíso escondido. Viajamos a las islas flotantes de los Uros, en Puno, Perú, para documentar lo que está ocurriendo en esa región del Titicaca. Gracias por acompañarnos en el primer episodio de Mamacota está en riesgo, un documental radiofónico de Radio Derechos Indígenas de Cultural Survival. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72. Está de regreso Inmalaca, la revista cultural de Silincali Radio. Pues ya estamos de regreso después de escuchar Mamacota en peligro, el primer capítulo. ¿Qué te pareció, Cas? Ay, muy interesante. Me pareció muy bonito justo estos contrastes entre lo que hemos hecho, ¿no? con este lago y
pues todo lo que ofrece y toda la antigüedad que tiene, la biodiversidad que alberga, no sé. Sí, la riqueza de la que hablan, ¿no? Esta altura, esta capacidad impresionante, el aporte que da la humedad, ¿no? Me impresiona ver cuánto evapora por segundo, imagínate, estamos hablando de un gran aporte precisamente al tema de esta formación de nubes, a la humedad, que es pues, o sea, cuerpos de agua como estos tan grandes, yo creo que es lo que ayuda a que precisamente la humedad se pueda distribuir no solamente en la región donde está el lago Titicaca, sino también en las regiones aledañas, o por qué no hasta pensarlo en términos de esto que ahora se descubre de las corrientes de aire que traen la arena del Sahara hasta Brasil, ¿no? Sí, y que hay ahí a esas dimensiones, ¿no? Me imagino. Sí, es muy acertada esta metáfora, ¿no? Del corazón de agua, como también la redistribuye por estos acuíferos y sí, es impresionante. A mí lo que más me llamó la atención fue a los animales. Sí, los animales que tiene, porque también cómo introducen nuevas especies con la finalidad de producir, ¿no? No se ponen a pensar como en qué es lo mejor para quienes ya habitan ese lugar, sino vamos a producir que tengamos un puesto de truchas. No sé, así me lo imagino. Sí, precisamente es el desconocimiento, la poca valoración, pero además es cuando invaden los modelos capitalistas, los modelos hegemónicos, o sea, este modelo de negocios que de repente, por ejemplo, lo vemos porque además hay muchos casos de especies que trasladan de un lado para el otro de una manera, yo digo irresponsable, porque no se estudia el impacto que puede tener, ¿no? Yo creo que tiene que haber un estudio de estos impactos, que de repente introducir una especie que puede volverse invasora, ¿sí? La analogía que hacía, pues es como si trajeran leones y los leones van a acabar como con toda una buena parte de los depredadores, y entonces se genera un desequilibrio impresionante. Pero esos son los efectos. Sin embargo, la actitud en ese sentido más capitalista, sin pensar volvemos a esta idea del sistema que produce de una forma lineal, sin que haya una reparación de los daños que puede estar causando, ¿no? No es un sistema sostenible. No, para nada. Igual lo que pasa con los desechos, ¿no? Que menciona que llegan desechos tanto de industrias, domésticos y también pasivos mineros, que también me dejó como que nada se salva. No nada se salva, ¿no? Está grave, porque entonces pues todo lo que va impactando el sistema, pues sí es muy grave, ¿no? Pareciera que no, en todos los aspectos de la vida comunitaria, de la vida de los pueblos, que además modifica esta relación que se tiene con la naturaleza, ¿no? Sí, también considero que por lo mismo, pues cambia la alimentación de quienes viven ahí, o las prácticas, ¿no? Que puedan tener, como esto de los totorales, que los usaban para tejer cosas, hacer techos o cosas así. Si cambia la estructura de tu lago, pues también van a cambiar tus prácticas, y es una vulneración hacia los derechos culturales, ¿no? De las personas. Claro, no se toma muy en cuenta. Bueno, también tiene que ver con esto, como las zonas bioculturales, ¿no? Los territorios bioculturales que, pues sí, a veces se le ve como una afectación leve. No es que nada más es la cultura, pero más bien a partir de ahí es como se conciben las diferentes relaciones con el entorno, con la divinidad, con la vida, con la misma sociedad, ¿no? Entonces, creo que no podemos como aislarlo. El impacto es grande, es fuerte, y por lo cual pues no podríamos pensar en que pues nada más es una cosa leve, sino más bien es algo realmente preocupante, ¿no? Sí, pues sí, y qué mejor que aprovechar estos espacios de reflexión para traerlo hacia nuestro espacio, ¿no? Y ver qué tanto también
estamos haciendo desde nuestra pequeña zona, nuestros municipios. Claro, porque además le preguntamos a la gente, ¿no? A la audiencia, ¿qué fenómenos parecidos podríamos estar encontrando por acá? Porque sí, también los testimonios de la gente que antes pescaba, de las generaciones que llegamos a conocer, por ejemplo, nosotros cuando estábamos más chavos, ¿no? Nos decían, en el río había camarones, había cangrejos, y luego en el canal, en el Apantle, había cangrejos, ¿no? Que la gente juntaba también para comer. En los ríos encontrabas bagres, encontrabas mojarras, platillas, bueno, una gran variedad de cosas, de animales que la gente pescaba, ¿no? Después no faltó que en el tema de vamos ¿cómo se dice? A pescar para vender. Mientras más pesque, más vendo, y entonces comenzaron a implementar más allá de los métodos tradicionales como los anzuelos, las tarrayas, fue que empezaron a introducir la idea de pescar con cohetes, decían con dinamita, que hacían explotar en el agua, y entonces eso mataba a muchos animales, ¿no? Entonces, sí. y hasta los que no. Contaminaba el agua, ¿no? Contaminabas, ¿no? Imagínate si había mojarras grandes que ibas a poder comer, matabas a muchas chiquitas que, pues a lo mejor hasta tiraban, esta no, ¿no? Y entonces fueron arrasando poco a poco, pero sobre todo porque se fue volviendo esta idea de reducir la vida a solo obtener dinero, pero a la par también se va generando este otro aspecto o esta otra actitud de hacer que las cosas, valga la redundancia, se vuelvan cosas, ¿no? O sea, todo es sustituible. Cosificar. Ajá, cosificar, ¿no? No, sí. no. Pues así es, pues ahí tenemos un testimonio bien interesante, la serie, ese es el primer capítulo, que nos vamos a encontrar en los siguientes, ¿no? O sea, va a ser interesante poder escuchar. Por ahora ya conocemos a Mamá Cota. Uh-huh. Mamá Cota, bueno, acá tenemos un lago, no es tan grande como el Titicaca, sí es grande, sí es muy importante, que es el lago de Tequesquitengo o el Mar de Morelos, pero habría que también revisar qué ha pasado con lo que está alrededor. Antes íbamos a pescar nosotros de niños, ahora ya no se puede pescar porque también el lago está inundado de zonas turísticas, está inundado de aguas negras, ¿no? De aguas que no se tratan, y entonces ya no puedes pescar porque también es dudoso, pobres peces, y todo lo que hay ahí, ¿no? Sí, también yo vivo cerca de, bueno, es una laguna, pero justo hace un par de años estuvo a punto de secarse por una sequía y todos estábamos muy, muy preocupados. Claro, sí. Entonces, mucho que reflexionar, ¿no? Mucho que pensar. Por cierto, sí, las mojarras en Coatetelco son de la laguna. Sí, en Coatetelco sí tienen. Sí, todavía pescan. Todavía pescan. Bueno, es importante ver cómo eso se va a desarrollar, cuidándose sobre todo eso, ¿no? El acceso al agua de manera responsable, buscar métodos sostenibles. ¿Y qué más le podrías decir a la gente que nos escucha, Cas? Pues que sigamos escuchando estos capítulos que Cultural Survival nos presenta y que aprovechemos esta información para ver cómo desde nuestros espacios, sí, qué es lo que está pasando y pues que aunque podamos verlo como muy lejano, como el lago Titicaca, pero involucrarnos, ¿no? También apreciarlo escuchando desde los testimonios de las personas que viven ahí, ver qué tan importante es para ellas y ellos, y eso. y eso, pero sobre todo darse cuenta de lo que tenemos enfrente, que tiene que ver, o sea, vemos en la experiencia, en el testimonio que nos comparten sobre el lago Titicaca, también podemos espejearnos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que pase? ¿O qué es lo que estamos haciendo que nos está llevando hacia ese camino, ¿no? O también revisar qué fue lo que ya hicimos que nos llevó a un camino más lejano de lo que está pasando en el lago Titicaca. ¿Qué cuerpos de agua estamos perdiendo? Porque yo me imagino que hay mucha de esa agua que antes brotaba por los pequeños ojitos de agua, los escurrimientos, que ya no brota, ¿no?
Sí, es terrible. Así es. Bueno, pero a propósito de eso, ¿qué tal si, volviendo del corte, escuchamos los testimonios de las niñas y niños de las Jornadas Culturales de Verano Netemachilispan? Porque ellas y ellos sí estuvieron ahí en el territorio y justo se cuestionaron esta parte de qué es lo que pasaba. Muy bien, pues vámonos al corte y regresamos a escuchar esto. Sigue con nosotros, esto es Inmalacat, la revista cultural de Selincali Radio. Ya volvemos. Está de regreso Inmalacat, la revista cultural de Selincali Radio. Hola, estamos de regreso en Inmalacat y acabamos de escuchar el primer capítulo de Mamá Cota está en riesgo. Así es, y bueno, un capítulo muy interesante y ya estaremos transmitiendo el siguiente, lo tenemos programado para el martes 12 de agosto, así que no se lo pierdan y pues los invitamos a que se queden a escuchar la programación y la propuesta de Selincali Radio. Pues vamos a continuar entonces, Cas, vamos, antes de irnos al corte, tú decías que íbamos a escuchar alguna entrevista de los niños. Cuéntanos, ¿cómo viste el ambiente en las Jornadas Culturales de Verano? Ha estado bien divertido, ¿eh? Yo la he pasado bomba. Y justo hemos estado haciendo mucha producción con las niñas y los niños. El pasado viernes fue nuestro paseo por el territorio y pues hicimos un recorrido. Nos fuimos ahí cantando, echando mucho relajo. Muy bien. Y bueno, ya al volver fue que empezamos a plantearles estas preguntas de qué fue lo que vieron y pues sí, nos reunimos en grupitos, estuvimos compartiendo, nos contaron muchísimo y después también, pues que en el recorrido pasamos por algunos lugares muy bellos y algunos otros muy olorosos y justo es como a lo que más hacen referencia y creo que tiene mucho que ver con esto que escuchábamos del primer capítulo de Mamá Cota está en peligro y cómo los residuos de los hogares pues pueden contaminar el agua y ya. ¿No? Pero sí, es que recordando esta idea de que Mamá Cota es el principio de todo prácticamente, ¿no? Es el origen de todas las cosas, pues sí tiene que ver con esto y bueno, hay que encontrar a lo mejor a Mamá Cota por todos lados donde hay agua. O a lo mejor puede que no tenga ese nombre, pero hay que ver por eso decíamos espejearnos, ¿no? Y bueno, los niños no se salvaron, el territorio fueron a dar la vuelta, creo que fue por el lado de Tegomulco, donde la gente de Xochocotla va a reconocer, se veía padrísimo poder voltear a ver los volcanes, ¿no? Vimos los cerros, entre el Popocatépetl, bueno, el Iztaccíhuatl no se veía por el día, ¿no? Por el día, la bruma, pero o las nubes, pero sí el Nevado de Toluca también metido entre las nubes, pero se podía distinguir un poco más. Y yo creo que es bien importante hacer consciente, acercar a las niñas y a los niños a estos espacios y a que conozcan la naturaleza. Fue bien interesante de repente darnos cuenta de cómo le tienen miedo a todos los insectos, ¿no? Sí. ¿No? O de pronto, pero no, además, algo que me llamó la atención fue, por ejemplo, ver a Emiliano, ¿no? ¿Tú cómo viste a Emiliano? Justo me tocó ir con él y justo vamos a escuchar a su equipo. Emiliano conoce muchísimo de plantas y bueno, me contaba que su familia son apicultores y entonces cuando vimos las abejitas, él se sabía como todos los procesos y ahí me estuvo compartiendo un montón. Órale, bien. Pues entonces no se diga más, vamos a escuchar esta entrevista que hicieron y regresamos a comentar antes de cerrar nuestro programa. Selincali Radio, amplificando la voz de niñas y niños. ¿Cómo se llaman y cuántos años tienen? Yo me llamo Aitana Michelle y tengo 9 años. Yo me llamo Emiliano y tengo 9 años. Yo me llamo Pablo y tengo 10 años. ¿Cómo se llama su equipo en el que están ahorita? Los Zorros. ¿Cómo se sienten viniendo aquí a las jornadas culturales? Feliz, porque jugamos mucho y conozco a nuevos compañeros. Feliz porque jugamos y salimos.
Bien, porque me despejo tantito de todo y nada más jugamos. ¿Cuál es el juego que más les ha gustado? La de la abejita, saltar la cuerda. Cuando fuimos al recorrido, ¿qué observaron? Yo vi muchas flores y que en unas partes estaba quemado, como que no había nada. Y alrededor era con árboles y era bonito porque respirabas aire y era verde el ambiente. Bien, pero al mismo tiempo un poco mal porque había mucha basura. Y aparte porque había así mucha vegetación y se veía bonito. Estaba bonito, pero lo malo es que hay gente que ensucia la belleza de la tierra y hace que ya no sea lo mismo como antes. Cuando llovía te podías meter a nadar, pero ya no. ¿Y qué más les pareció donde encontraron mucha basura? Teníamos que juntarla, que no debíamos de tirar basura, porque antes estaba bonito y ahora lo dejan muy feo con la basura. Encontramos mucha basura y eso no se debería de hacer. Entonces, ¿ustedes qué harían para evitar eso? Podríamos hacer como cartelitos y pegarlos por ahí en la calle y ponerles no tirar basura para cuidar el medio ambiente. Poner lonas, dibujos y así, o hablar directamente con las personas en el medio ambiente para que ya no tiren basura y sea igual como antes. Hacer como un lugar en donde hables de por qué no se debe contaminar. ¿Qué les dirían a las personas adultas? Que ya no contaminen y que ya no tiren vidrios para que pueda estar como antes, muy verde el ambiente y que se respire el aire. Decirles que ya no tiren nada de basuras, los envases de vidrio, las latas y eso, o chicles, porque a veces los pájaros piensan que es comida, que los comen y se tapan. Que no tiren basura al mar porque luego los delfines se atoran y se quedan ahí y se mueren. No tirar los popotes, eso no se debería de hacer. ¿Tienes mascotas? Sí, yo tengo como 12 perros. Yo tengo es gata y un perro que se llama Nasus y otro que se llama Chini Winnie. Mi gata tuvo hijos, mi perra también, pero nacieron malitos, se murieron luego. Nada más sobrevivió uno que se lo regalamos a mi tía que se llama Pozole. ¿Qué les parecieron los cortometrajes que vieron el día jueves? Pues incluso hablaban sobre el maltrato animal, ¿no? Que no deberíamos ocupar a los animales para las cosas de belleza y no los deberíamos maltratar. Antes se ocupaban los perros o animales para los circos, o los explotaban, o ya no les daban de comer, los maltrataban, les pegaban. Por eso ya no hay animales ahora en los circos. Que me dio cosita tantito por los gritos del conejito y que no tuviera oreja ni ojo. ¿Y ustedes sí cuidan a sus mascotas? Sí, yo siempre los alimento. Cuando hace frío la meto o luego se queda abajo de mi cama porque ahí está calientito. Y por último, ¿qué le dirían a sus monitores? Que también que se cuiden y que nunca tiren basura. Que son buena gente y que nunca cambien. Les voy a pedir que nos canten su porra. A la bio, a la bom, a la bim bom bam. Los zorros traviesos van a ganar y cazarán y bailarán y su festín compartirán. Con sus amigos van a jugar y brincarán con felicidad. Tan tan zorro. Qué bonito nos salió, nos salió. Qué bonito nos salió, nos salió, nos salió. Qué bonito nos salió. Qué bonito nos salió. Para pam pam, hey. Reportando para Silincali Radio, niñas y niños en su territorio. Pues ya de regreso, después de estar reportando para Silincali Radio, ¿qué te pareció, Cas? Cuenta. A mí me cayeron súper bien los zorritos y Gaby se rifó con esta entrevista. Sí, ¿no? Le mandamos saludos a Gaby y a Chinicuini también. Sí. Muy originales los nombres de sus mascotas. Pues me pareció curioso justo que ubicaran como los espacios quemados, porque sí encontramos muchos espacios como muy raro, porque todo estaba muy verde, había llovido y algunos bien pelones. Claro, bueno, pero es el uso de los herbicidas, ¿no? Sí. O sea, era un área así muy grande, por lo regular cuando decimos está deforestado pareciera que los pinos y todo eso, pero no.
aquí también entre los guamuchis, los guajes o los huizaches y los nopales, ¿no? Porque luego nadie le pone atención a los nopales, así como que tiene espinas y aguates, pero son muy útiles para pues para el entorno, ¿no? Sí, y sí se veía muy raro sin zacate. Claro. Aparte pues toda la función, ¿no? de justo el pasto o el zacate, de mantener la tierra que no se erosione, y así. Sí, pues le invitamos a toda la gente que nos está escuchando, a la audiencia, compártanos sus testimonios, cómo está el lugar donde viven, pueden identificar algo parecido a estas anécdotas, a estas historias. Digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué proponen? ¿Qué se imaginan que puede ser? ¿Qué más les preguntarías? Pues sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Los niños siempre comentaban, hay personas que contaminan mucho, ¿no? Pero ¿qué tanto soy esa persona, no? Que nos empecemos a cuestionar qué de mis acciones están generando este tipo de problemas. Sí, yo creo que es también como preguntábamos, ¿qué es lo que en qué te comprometes, ¿no? ¿En qué te vas a comprometer para lograr que se mantenga, se sostenga la naturaleza, el entorno esté pues muy al tiro? ¿En qué nos vamos a comprometer? Yo creo que es bien importante, esas preguntas son fundamentales como para lograr que haya, pues primero, la reflexión, porque cuando te preguntan ¿en qué te comprometes? Empiezas como a mediar, ¿qué hago? ¿No? Sí. Y lo otro es precisamente poder crear condiciones para pasar a la acción. Y pues yo creo que hay mucho que accionar y pues bueno, de eso se trata, ¿no? Gaby te iba a decir, ¿no? Cas, ¿no? Sí, pues bueno, les invitamos a que sigan escuchando las producciones que han estado haciendo las niñas y los niños de las jornadas culturales de verano, porque para la siguiente semana tenemos preparadas las radiocartas que hicieron el equipo de los dinos que son más grandes, y ya se las estaremos mostrando, porque también tenemos que cuestionarnos sobre cómo tratamos a los otros seres vivos, ¿no? Así es. Y bueno, también los invitamos a las mamás, a las familias que han estado, que llevaron, ¿no? A las niñas y los niños, los inscribieron a las jornadas culturales de verano, pues que nos platiquen qué tanto han visto en ellos, o sea, qué sienten, qué han aprendido, ¿hay algún cambio? ¿Cómo los ven? Porque luego hemos detectado algunos problemas que tienen que ver precisamente con esta adicción a los celulares. Yo sé que tú no eres adicta, Cas, pero de repente creo que vale la pena darnos cuenta de eso, ¿no? Sí, en qué invierten su tiempo las niñas y los niños, cómo se divierten, ¿no? ¿Cómo ha estado su ánimo también? Creo que es una buena pregunta para que las mamás nos digan. Sí, además, acuérdense que de alguna manera vamos haciendo equipo entre la gente o el equipo de las jornadas culturales de verano, el centro cultural y en este caso pues las familias, ¿no? Así ha sido cada año como para ir viendo en qué nos va bien, qué podemos mejorar, cómo se puede lograr. Bueno, es precisamente que vayamos haciendo comunidad alrededor de las infancias que permitan pues que crezcan con un montón de elementos y de herramientas para enfrentar la modernidad, ¿no? Que de eso se trata, y a construir pues la identidad con lo que tengan alrededor, ¿no? Sí. Así es, Cas, pues ya estamos llegando al final de esta revista cultural, y como bien decíamos, Inmalacatl es el malacate. ¿De qué malacate estamos hablando? No es el que nos sirve para jalar cosas, sino más bien ese malacate que se usaba, que se insertaba, que era así como una especie de trompo o una pirinolota, ¿no? Con una vara larga, donde se iba hilando el algodón. Y nos gustó muchísimo esta imagen, esta metáfora, porque precisamente decimos, cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene sus ideas, y es como ¿cómo se puede decir? Esta borla de algodón que hay que peinar, hay que comenzar a alisar, y a ordenar en sus fibras para después salir torciendo y girando el malacate. Vamos girando ideas. Para nosotros eso es, pues los invitamos a que no se pierdan de la revista cultural Inmalacatl a partir de ¿de qué hora?
Las 11. De las 11 de la mañana, ¿no? Y pues estaremos invitándolos a que se queden con nosotros a escuchar lo siguiente de la programación que ofrece Tzilincali Radio. Pues vámonos, Cas. Sí, pues agradecerles a todos y recuerden que hoy tenemos evento gastronómico en Xochocotla. Claro, sí. Y recuerda los teléfonos. Pueden escribirnos al número 221-743-1291 y a la página de Facebook Tzilincali Sonora. Así es, y vámonos porque si no, no alcanzamos comida. Yo sé que la gente es bien trabajadora. Agradecemos tu compañía y participación. Nos escuchamos en otro espacio de Imalaca. Esto es una producción de Tzilincali Radio.